Bueno, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? La verdad que es un gusto muy grande vernos en persona, ya que siempre ha sido todo muy virtual en el último tiempo. Lo primero que quiero hacer y expresar públicamente es nuestro agradecimiento desde la Sociedad de Medicina Narrativa a nuestra anfitriona, la Sociedad Argentina de Hematología, que nos han cedido la sede con tanta generosidad. Muchísimas gracias a la gente de la sociedad, Juan, Richard, Luisa, Laura, Paula. La verdad que ustedes saben que este agradecimiento es genuino y que ustedes han posibilitado que esto se haga de la mejor manera. Em, yo soy Gustavo Kuzminski, soy médico hematólogo, miembro de la Sociedad de Medicina Narrativa y siempre me ha interesado reflexionar sobre el vínculo entre pacientes y médicos, saliendo un poco de la cuestión, llamémosla tradicional, de pacientes que hablan y cuentan cómo fue la trayectoria de su enfermedad, sino de tratar de encontrar pacientes que puedan, a partir del hecho de haberse convertido en pacientes, generar algo que va más allá. Creo que esto se plasmó un poco en el Ateneo que hemos hecho sobre los usos de lo literario, en donde hubo un paciente que justamente en su actividad como doctor en letras dio una visión muy interesante. Hoy tenemos verdaderamente un invitado de privilegio, eh, que es Martín Caparrós. Martín Caparrós es muy conocido como periodista, escritor, escritor de ficciones, de ensayos políticos. Es una figura muy presente y muy crítica siempre de la realidad, cuanto esta realidad es verdaderamente tan dificultosa. Y Martín Caparrós ha sido diagnosticado hace no mucho de esclerosis lateral amiotrófica. Y a partir de ahí, Martín Caparrós hizo un libro que se llama Antes que nada, que es una suerte de memorias de su vida, pero en ese libro él puso 14 entradas, llamémoslas así, más que capítulos, en donde hace reflexiones sobre la enfermedad. Cuando yo leí eso, quedé como muy impactado por ese testimonio, es muy descarnado, y pensé que me gustaría hablar con él y le tiré un anzuelo porque Martín Caparrós y yo fuimos a la misma escuela, no al mismo colegio, que es una cosa diferente porque todos te dicen, ah, vos fuiste al colegio y ustedes ya saben cuál es ese colegio, ¿no? Yo fui a la misma escuela que Martín Caparrós, le tiré el anzuelo con una anécdota y él es solo 2 años mayor que yo y me respondió y eso dio inicio a una serie de encuentros que hemos tenido por Zoom y que planeamos seguir teniendo, en donde hablamos sobre la relación médico-paciente, pero me interesa su opinión. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar un fragmento de una de esas charlas. Es un fragmento de 9 minutos. Obviamente Martín no podía venir hasta acá por sus dificultades, a pesar de que finalmente viajó justo en estos días a la Argentina, porque ha tenido el honor de ser declarado doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. Es algo que fue muy presente en los medios. Pero igual quedamos en que vamos a seguir hablando. Y lo que queríamos hacer es tener como un eco de las palabras de Martín Caparrós con otros pacientes que también salieron de ese molde, y por eso los tenemos a Fernando Israel y a Débora Grossman, que
como pacientes de la sociedad, digamos, la Fundación Argentina de Mieloma Múltiple, la FAM, que es una organización de pacientes, hicieron algo muy lindo, que es un libro de relatos que se llaman Relatos Múltiples, en donde 11 pacientes con mieloma múltiple se juntaron con 11 escritores, les contaron un poco la historia y los escritores hicieron algo totalmente diferente, que es muy interesante. El cuento que relata un poco lo que le pasó a Fernando es SW283 y el de Débora se llama El Fantasma. Entonces, la idea es que a partir de lo que dice Martín, Débora y Fernando, coordinados un poco por mí, veamos un poco qué sale de eso. Juan, ¿podemos empezar con el fragmento del video de Caparrós, por favor? Claro, ¿me oís bien? Perfecto, Yo creo que perfecto. tengo que estar, ¿no? Sí, acá está. ¿Cómo? Este, Sí, sí, sí. sí. Así que, bueno, la idea es que sea como una conversación. Ujú, A mí me llama mucho la atención todo lo como vos fuiste intercalando en el libro estos 14 estas 14 entradas sobre la enfermedad, ¿no? Y ujú, lo primero que pensaba es, eh, ¿qué significó para vos entrar en esta dimensión de ser paciente? ¿Qué te produce la palabra paciente? Porque a la gente paciente lo asocian con la paciencia y no tiene nada que ver con eso, sino mm, padecer, ¿no? mm. Y ser paciente, ¿qué significó o qué significa para vos? Bueno, a ver, yo he sido paciente, impaciente muchas veces en los últimos, las últimas décadas, digamos. Que yo tengo un stent, por ejemplo, que me pusieron hace 13 o 14 años. He tenido un médico clínico durante mucho tiempo al que fui a ver y he tenido pequeños problemas médicos de diverso tipo. O sea que muchas veces, obviamente, había sido paciente. En este momento yo creo que la diferencia es que quizás me convertí en paciente como algo central en mi vida. Quiero decir, es como uno de los ejes de mi vida es que, bueno, soy un paciente de él. De hecho, a veces me hace gracia porque para no decir que sos un enfermo, te dicen que sos un paciente, ¿no? Digo, lo que yo soy básicamente es un enfermo, pero paciente queda como más tolerable, menos ofensivo, supuestamente, o menos agresivo, ¿no? Entonces, bueno, eso, la calidad de paciente ha tomado un espacio mucho mayor y lo que supone es que hay muchas cosas para las cuales dependo de gente, o sea, médicos básicamente, bueno, a los que muchas veces no conozco, no sé quiénes son, cómo son, etcétera, etcétera. Hay como una especie de, ¿cómo diría? De doxa, digamos, de idea según la cual un médico es una persona confiable, ¿no? Digo, creo que ustedes han conseguido instalar esa idea. Yo me acuerdo que hace mucho escribí un artículo que se llamaba 33, porque estaba escribiendo artículos sobre todos los números del 1 al 99, y el 33 lo dediqué a los médicos. Y decía que el Diga 33, que ya ha quedado un poco atrás, es como la prueba más estúpida del poder médico. Porque si alguien me dice Diga 33, yo digo 33. Quiero decir, puedo decir 34 y no va a pasar nada. Pero todos hemos dicho siempre 33 porque creíamos que ahí había algo que, bueno, era eficaz de alguna manera, ¿no? Palabra eficaz. Y, y lo que yo digo es que, bueno, sí, nos han acostumbrado a creer que los médicos, ustedes, digamos, son personas confiables, preparadas, etcétera, etcétera.
Y yo me he topado con algunos que lo son, por supuesto, y otros que no. Y lo que siempre me digo es, bueno, yo conozco muchos periodistas que ponen una coma entre el sujeto y el verbo y trabajan y hacen su vida y nadie los, qué sé yo, nadie los encarcela por eso. Este, Así que debe haber muchos médicos que también pongan comas entre el sujeto y el verbo. Digo, no tengo por qué pensar que la media de los médicos es exageradamente más inteligente que la media de, por ejemplo, los periodistas que yo conozco, que son los que yo conozco, quiero decir. Entonces, pero la diferencia radical es que a un médico uno se entrega de una manera en la que no se entrega a casi ninguna otra, a casi ningún otro profesional. Y ahí quedas, bueno, muy atado de pies y manos, confiando en un señor que puede que sepa, seguramente está bien intencionado, pero que tiene en sus manos tu vida, ¿no? Entonces hay una relación tan desigual y sobre todo esto de, yo creo que lo decía al principio del libro, que este señor, este joven practicante, digamos, este joven médico, que me dice algo espantoso, este, yo digo, yo no sé cómo voy a seguir, cómo va a seguir o algo así, pero digo, sí, yo sé cómo va a seguir él, quiere decir, en 5 minutos va a llamar a otro y en 15 a otro y así sucesivamente. El que no sé cómo va a seguir soy yo, o sea, hay una desproporción y diferencia en esa situación médico-paciente aterradora, quiere decir, alguno tiene todo el poder y ninguna consecuencia. El otro no tiene casi ningún poder y todas las consecuencias. Es un poco brutal, ¿no? Bueno, yo creo que es así porque hay una asimetría muy grande del deseo. Ujú, El médico desea estar sentado ahí y se ujú, formó para estar sentado ahí. Eh, ujú, Quiso estar ahí, ese médico joven que vos describís al principio del libro, eh, ujú, y el paciente lo que menos ha querido en su vida es estar ujú. ahí. Eso, Sí, si los médicos no lo tenemos presente desde el principio, estamos mal. Y yo creo que sí, eso es lo que vos describís, porque tal vez ese médico no ha reflexionado ujú, lo suficiente como para que al hablarte, al decirte, al comunicar, no pueda hacerlo de un modo, bueno, más empático, digamos, eso que es un término que se abusa y que no se entiende, pero de ujú, una mejor manera, digámoslo así. A mí me parece sí. que sí, que tenés razón y que eso es un gran déficit que tenemos los médicos en una inmensa proporción, ¿no? Ahora, sí, ¿puedo decir algo? Sí, no, 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 te Digo, escucho más a vos. no, que yo puedo estar de acuerdo en general, pero me parece que vos lo ponés en una cuestión de conductas personales y yo creo que es más una cuestión estructural, que es a lo que te referías al principio, ¿no? Uno quiere estar ahí, el otro no querría de ninguna manera y esa disimetría que hay ahí hace que por más que el médico te lo diga, qué sé yo, con amabilidad o con una lágrima furtiva, bueno, sigue siendo un tipo que dentro de 10 minutos va a estar pensando en otra cosa y te está diciendo algo que va a cambiar tu vida. Entonces hay algo estructural que va más allá de las buenas intenciones. Digo, las buenas intenciones siempre ayudan y es muy agradable que un médico parezca interesado por lo que te pasa, pero hay algo, insisto, que va más allá, mucho más allá de cualquier intención, ¿no? No sé si ¿Vos estás de sentís acuerdo. que individualmente no se va a interesar verdaderamente? No, sí, se va a interesar, pero su interés consiste en, bueno, el rato en el que va a pensar en eso, que puede ser que le interese, que le importe, etcétera, etcétera, y que después, qué sé yo, cuando llegue a la casa le diga a su mujer, che, hoy vi a un tipo que, en fin, está jodido, porque no sé qué, pero el tipo que está jodido nunca más va a ser el mismo. El médico, después de contárselo a su mujer, van a ver una película, van a irse a dormir, el día siguiente va a tener otro o 10 otros que van a tener problemas semejantes.
Entonces ahí a eso me refiero, que más Bueno, allá eso es de lo como vos decís, personal, sí, estructural. Sí, 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 sí. por supuesto que Ujú. sí. Lo que esto era es el principio de una larga charla. Les quiero aclarar una cosa, yo no soy de Racing, por las dudas, ¿eh? Les quiero aclarar que soy independiente y que esa es una camiseta en mi consultorio de la selección argentina de hockey sobre césped. Digo porque es una confusión que a veces me molesta un poco. Bueno, em, bueno, creo que esto da para sentir que quien habla es alguien que merece escucharse y reflexionar, y yo tengo algunos puntos como para disentir o debatir, y supongo que todos ustedes también, pero les voy a pedir a Fernando y a Débora si por favor pueden subir, porque justamente esta actividad se llama La voz de los pacientes. Entonces, hemos escuchado la voz de un paciente como Martín Caparrós y Débora y Fernando, que han tenido la capacidad de salir de esto que yo digo, el relato de la épica de la enfermedad, que es contar la enfermedad, y hay muchísimas cosas muy buenas, escritores que cuentan su enfermedad también, pero siempre están haciendo el relato de su enfermedad. Y de pronto a veces uno se encuentra con un pensador que hace otra cosa. Por ejemplo, hay un texto muy interesante de Roberto Bolaño, un escritor chileno maravilloso, que en un librito que se llama El gaucho insufrible, él escribe un pequeño ensayo al final que se llama Literatura más enfermedad igual enfermedad. ¿No? Y entonces es interesante, esos son unas pocas páginas como para decir, Bolaño, yo creo que esto es otra cosa. Pero eh, frente a esto, creo que Fernando y Débora también hicieron otra cosa. Entonces, les pregunto a ustedes, primero, ¿qué piensan sobre esta cuestión de el ser pacientes y lo que de alguna forma plantea Caparrós de que la asimetría es insalvable? Obviamente en base a cosas que a ustedes les han pasado, ¿no? Sí es insalvable. No obstante, prefiero buscar la empatía, quedarme con esos médicos que se toman su tiempo para poder explicar, para poder tener un momento de escucharnos a nosotros y prefiero no pensar en todo esto de... Hay como una... como que el médico tiene, para nosotros es como una autoridad y cuesta justamente poder generar un vínculo, esto de la empatía. Me ha pasado muchas veces de entrar y sentir, hablo en general, no en mi tránsito como paciente de mieloma, pero me pasó yo anteriormente tuve 10 años de tratamientos de fertilidad y ahí tuve eh, mucho recorrido con varios médicos y sí me encontré con una apatía tremenda de varios médicos y para mí eso es algo que no, que afecta un montón a los pacientes que quizás no tienen esto de poder seguir buscando, de seguir investigando, ver qué sucede. Quizás
me parece que afecta mucho a los pacientes cuando eh, encontrás como una negativa o poca información. Entonces, creo que lo más importante es esto de la información, aceptar que el médico no es tu amigo, no es tu familiar, que es su trabajo y que sí es muy importante sentirse apoyado por el médico. Eso sí, para mí no hay, aprendí en todos estos años eh, que también uno necesita expresarse y decirlo, o sea, lo que a uno le pasa, poder tomarse el tiempo de preguntar, porque sí. ¿Se entiende? Por ¿Se eso entiende? digo que sea una, hay pacientes que por ahí no tienen esto de preguntar y se quedan, bueno, listo, doctor, cuando hablo de la autoridad, lo que usted diga, y por ahí se El, va a su casa el y paternalismo. ¿Vos qué pensás, Fernando? A ver, primero, buen día a todos. Con lo que planteó Caparrós, en mucho de lo que dijo no estoy de acuerdo. Caparrós plantea que la relación, y lo decía Débora recién, debería ser más de pares. Y no somos pares. Ustedes estudiaron años, se formaron, y a nosotros nos tocó. Entonces, desde ese punto de vista, no somos pares. Eh, mm, por otro lado está el acceso a la información. En mi caso, lo que sucedió a mí en las dos primeras consultas, yo nunca tuve un síntoma y una médica nutricionista, a través de un análisis de sangre común, voy a decir, me dijo, anda a ver un hematólogo. Yo le digo, escúchame, me mandaste hace 7 años, me dijeron que no tenía nada. Me dice, anda a ver un hematólogo. Obviamente fui, por algo me lo estaba diciendo. Y entonces en las dos primeras consultas me fueron llevando, me fueron mandando a hacer más estudios, etcétera. Y en la segunda me dijeron, puede que tengas mieloma múltiple, puede que tengamos que hacer esto y esto. Y de la segunda a la tercera consulta pasaron 10 días, era justo fin de año. Y yo me iba de viaje al día siguiente de la tercera consulta. Y ese tiempo me dio a mí la oportunidad de investigar en lo que estuviera a mi alcance. Obviamente la decisión que tomé y que se la recomendaría a todos los pacientes, no lean Wikipedia, no busquen en Google. Yo leí Clínica Mayo, Cleveland Clinic, Asociación Americana de Cáncer, Asociación Española de Cáncer, Argentina, etc. Y me armé un listado de 39 preguntas escritas. Y me fui a ver a mi hematóloga. Por suerte era el último turno que tenía, porque la consulta duró 2 horas y media. Entonces, si los médicos son empáticos o no son empáticos, la verdad que no lo sé. Algunos son más empáticos, otros son menos empáticos. El tema es que cuando el paciente lo necesita, puedan tomarse el tiempo de satisfacer nuestras necesidades. Las necesidades con las que vamos son de información, de un poco de, en mi caso, de conocer, de saber. La verdad, yo me pongo muy ansioso si no sé, por eso me aparecí con 39 preguntas y mi hematóloga cada vez que voy espera que abra una hoja o que abra el celular y que le lea las preguntas. Pero insisto en lo que dije antes, no es una situación de igualdad, de paridad, de ninguna manera. Yo no tengo ni idea cuál es el mejor tratamiento para mi enfermedad. Y ustedes son los que saben en cada caso qué es lo que hay que aplicar y sí elijo confiar. De eso no tengo ninguna duda, si no cambiaría de médico. Elijo confiar y elijo creer que lo que me está diciendo es lo que considera que es lo mejor que me va a hacer. Yo creo lo único, Fernando, para em, como aclarar un poco, Caparrós no está diciendo que sea deseable eh, lograr una paridad. Caparrós lo que está diciendo es que existe una asimetría y que esa asimetría es así, que no se puede modificar. Y no parece que él desee que haya otra cosa en ese plano, sino que
pueda confiar, digamos. Él sí habla de la necesidad de generar un pacto de confianza. Es muy probable que los médicos que hay en la sala sean médicos y médicas que no tienen el problema de ser parcos o poco comunicativos, porque están acá, porque pertenecen a este ámbito. Pero me gustaría escucharlos, porque tenemos tiempo en este taller para que seamos todos participativos, no solamente a los médicos, también a los psicólogos. Ahí Carlos Tajer quiere hacer un comentario. Y te van a dar un micrófono para que se escuche en el Zoom. Sí, creo que las palabras de Caparrós son muy claras. Lo primero, coincido totalmente, no está proponiendo una paridad, está describiendo una disparidad o una asimetría. Y en esta asimetría es curioso que él no critica específicamente a los médicos, sino que está hablando de su enfermedad. Él dice, sea que sea vos me trates bien o me trates mal, cálidamente o me maltrates, vos sos un médico que tenés una tarea en la cual estás trabajando. Y yo estoy jodido, yo me voy a morir, yo voy a sufrir, yo sé lo que me va a pasar y yo sé lo que a vos te va a pasar. Vos vas a volver a tu casa, vas a mirar la televisión y lógicamente es así. Todo lo que hemos hecho psicoterapia psicoanalítica, cuando terminaba la hora y veíamos al otro paciente que entraba, y dice, como hay otro que le va a contar todas estas mismas cosas que yo y yo ya le conté y se va a olvidar de todo. Bien, creo que esto ocurre, pero me parece que en el trasfondo emocional de lo que está planteando Caparrós es el profundo enojo con su enfermedad, no con los médicos. Es decir, dice, vos te vas a ir a tu casa porque vas a volver a tu vida y yo estoy destruido y con eso estoy enojado. Y si uno vuelve a escuchar este relato, es esa la bronca, es la bronca de la impotencia, ¿no? Impotencia, enojo. Y ahí yo creo que es eso lo que está en el trasfondo, muy Totalmente. sutilmente, muy suavemente, pero es eso lo que cuenta. Y yo creo también que haciendo narrativa y interpretando este discurso frente a ese enojo, también hay una forma que el médico que lo atiende puede conversar con él y pescar ese enojo y tratar de ayudarlo o darle una mayor potencia dentro de lo posible. Pero hay una realidad, la realidad es que tiene una enfermedad muy fea y muy difícil de tolerar y está enojado. ¿Por qué yo tengo esta enfermedad y vos que estás ahí no la tenés? Y vos te vas a volver a tu casa. Bien, hay una cosa así detrás de Sí. este discurso, ¿no? Y creo que es claro eso, por más que nosotros hablemos de asimetrías en el sentido de que somos dos seres humanos que compartimos, que tenemos que respetar, que el otro tiene su historia y su vida, nosotros tenemos un rol, estamos trabajando, nos está pidiendo el paciente, doctor, ¿qué opina usted? Tenemos una responsabilidad. Bien. Y por otro lado, también vamos a volver a nuestra vida dentro de un rato porque tenemos que pagar la luz, el gas, etcétera, etcétera. Es así, la vida médica, no puede ser de otra manera. Creo que Joaquín, ¿querías hacer algún comentario? Estaba pensando que la enfermedad es una experiencia de soledad, en realidad, ¿no? Que es así. Ahora, transcurrirla con algún acompañamiento alivia de alguna manera, me parece. Después voy a decir algo ya muy trillado. Hay una asimetría de conocimientos y demás, pero no debiera haber una asimetría de poder. Entonces, cuando hay una estandarización de cómo es la consulta y todas son iguales, o uno tiene la posibilidad de escuchar y decir, necesita 2 horas y media, ¿no? Bueno, después hay cuestiones estructurales, ¿no? Y hay responsabilidades de acreditación y demás sobre la competencia que deberían favorecer la confianza. No puedo evaluar ni a un plomero, digamos, ¿no? Entonces a un médico, mucho menos, porque hay una complejidad en todo esto. Pero creo que si la simetría es de conocimiento y no de poder, y ciertas condiciones estructurales y de la formación ayudan, la cosa puede transcurrir con un acompañamiento que nunca es cambiar el lugar de uno por otro, ¿no? Es la experiencia de la enfermedad, con todas sus vicisitudes y la singularidad con que cada uno de nosotros eventualmente
o transcurriría. Sí. Carlos Galarza, quería hacer un comentario. Sí, a mí me encantó lo que dije Caparrós, me hizo pensar lo que nunca pensé, que es la asincronicidad, no solamente la asimetría, sino que estamos en tiempos distintos. Parece que estamos en lo mismo, reunidos ahí por la situación, la enfermedad, la consulta, pero como bien dijo también Fernando, bueno, uno viene porque estudió, hizo la residencia, todo, y llegó ahí, y el otro viene porque le pasó una contingencia, ¿no? Una contingencia que es como un gran diluvio que le cambia la vida y no hay bordes. Una contingencia extrema prácticamente. Y me hizo acordar de un pensador que se llama Bloch, Ernst Bloch, un pensador alemán. Ve dos personas que suben a un tren en Berlín, con sobre todo los dos con sombrerito, dice, parece que están en la misma. Pero uno es un señor que nació en Berlín y que sube a ese tren hace 25 años, ya tiene el diario listo. Y el otro es una persona que vino del campo, que se mudó a Berlín, que no sabe bien si ese tren dónde lo lleva. Y con ese ejemplo él dice, parece que están en la misma, pero no están en la misma. A mí me sirve recordar que no estoy en la misma que el paciente, no sé. Me pareció un hallazgo a favor de que uno mismo se ubique y también tener conciencia que a veces nuestra posición es casi insostenible, digamos. Ese encuentro es súper delicado. Sí, yo creo, Carlos, que lo que decía al principio, esa asimetría es una asimetría del deseo, en principio, porque el médico desea estar ahí, se ha formado para estar ahí, y el paciente no desea estar ahí. Entonces, esa asimetría es un punto de partida en donde después, como lo señala un poco el propio Caparroso, como lo que decía Joaquín, ahí hay una cuestión de poder. En donde eso tal vez sí es salvable. Es decir, sí, sí es salvable. La simetría de que el paciente está ahí porque no tiene otra opción y uno. Ahora, si uno va a ejercer el poder, bueno, esto es de lo que se está trabajando para que eso no sea algo operativo, ¿no? No sé si Fernando y Débora quieren agregar, nuestros panelistas, pacientes reflexivos, algo sobre la línea de lo que estamos diciendo. Y, a ver, yo voy a insistir en lo mismo. La situación de poder o la situación de autoridad, discutamos después si es poder o autoridad, existe y es insalvable. El tema es cómo se lo hace sentir. Eh, si vos al paciente se lo haces sentir igual que en cualquier organización y el tipo al que le reportás, o la mujer a la que le reportás, eh, te hace sentir que está por sobre vos, es una situación. Y si lo que te está brindando el otro es desde el conocimiento, el apoyo necesario, es una situación totalmente diferente. Pero la situación de poder o autoridad o conocimiento existe. Bueno, yo creo que sobre eso tenemos algunas cosas para decir, porque hay muchos modelos hoy en día en medicina que hablan de lo que se llama modelos de las decisiones médicas compartidas. Entonces, eso es una forma de tal vez hacer que esa autoridad se exprese de una manera menos autoritaria, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque vos tenés un mieloma, ¿no? Y si vos pensás que la línea de tratamiento es una y solo una, porque te lo dijo un médico, estamos en un problema. Porque a partir de esa confianza, vos no lo vas a cuestionar, porque decís hay autoridad y hay poder, no me siento en condiciones, vos estudiaste y yo no. Pero yo te tengo que decir que, bueno, que este camino pienso que tal vez es el mejor porque esto, porque el otro, pero también existe este camino que carece de esto, pero tiene lo otro. Y entonces, a ver, ¿qué te pasa? Vos me podés decir, mira, vos me estás diciendo que me tengo que hacer un trasplante, pero resulta que es el cumpleaños de 15 de mi hija y para mí es muy importante estar en ese cumpleaños de 15 con pelo, bien, y pudiendo bailar el vals. Entonces, tenemos que negociar un poco y yo te tengo que decir, bueno, lo podés hacer.
o te tengo que decir, lamento decirte que creo que no lo podés hacer porque es cuestión de vida o muerte que hagas este tratamiento ahora. Entonces, esto tiene que ver con el pacto de confianza que vos vas a hacer y este modelo de decisiones compartidas que no es que sea la autoridad una cosa que baja, así como como una cosa majestática que estás arriba el médico y el paciente está abajo, ¿no? A ver, estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo a lo largo de estos 4 años y pico de mieloma, yo negocié un montón de cosas. Cuando yo me hice un tándem y cuando salí del segundo trasplante, yo le dije a los médicos, yo me voy de viaje y hago una fiesta. La fiesta no la pude hacer porque justo apareció otro brote de COVID, pero de viaje me fui. Y yo me quería ir de viaje por 25 días. Bueno, la negociación fue, mira, vos a los 14 tenés que hacer un tratamiento. Ok, negociemos el tiempo. Me fui por 19. O ahora que estoy en recaída bioquímica, eh, charlamos de cuáles eran los medicamentos o cuáles eran algunas opciones de medicamento que había y buscamos lo que sea mejor para mi situación. Entonces, coincido con vos plenamente. La autoridad te la da el paciente aparte, ¿sí? Porque si no partís de esa base que el médico tiene una autoridad por conocimiento por sobre vos, creo que ahí como pacientes le erramos. Pero la autoridad que te da el paciente no es una autoridad violenta, es una autoridad de negociación, de poder conversar determinadas situaciones donde uno pueda aportar algo y entender que el otro al mismo tiempo sabe más que uno. Sí, ok. Gracias. Me gustaría compartir como paciente, y me encanta la reflexión. Acabas de decir, reconocer que el médico tiene una autoridad sobre vos. A mí no me gusta decir que tiene una autoridad sobre mí, soy paciente. Me gusta decir que tiene un conocimiento al que yo no voy a llegar. Y él me puede hacer muchas propuestas. Y esta cuestión de las decisiones compartidas me parece que también nos hace como pacientes un poco responsables de las decisiones que tomamos, porque tanto el médico como yo somos seres humanos. En mi último tratamiento en el que estoy transitando, me recomendaron, yo consulto más de un médico, lo digo con absoluta sinceridad y respeto, no solo me atiendo con un médico especialista, y uno sabe que visito al otro y el otro sabe que visito al otro, y si se llevan bien se escriben cartas, y si no se hablan por teléfono, y si no, no se dirigen la palabra. Entonces había que elegir una droga para mi tratamiento, y un médico me recomendó una droga, después de hacerme un estudio importante. Entonces fui a visitar al otro, hicimos todo lo que hacemos siempre y después le digo, mira, a mí me parece que yo estoy muy convencida de esta droga. Yo no sé si porque tenía alguien que estaba formando al lado, yo no sé si porque tenía envidia del otro médico, yo no sé qué le pasó ese día. Me dijo, si usted se quiere atender acá, usted va a tomar lo que yo digo. Y nadie de mi equipo le va a cambiar la medicación porque usted diga. Y usted va a venir acá a verme a mí una vez por mes porque yo no estoy conforme como a usted la operaron, bla, 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 bla. No voy a contar el impacto que tuvo en mí, pero sí quiero contar que me tomé 3 meses para volver a ver ese médico, sentarme delante de él y pedirle que en los 12 minutos por obra social por los que me puede atender, porque no nos tenemos que olvidar de eso también, poder decirle lo que yo sentí, lo que yo viví y que él me faltó el respeto. Porque yo no era una paciente, yo era alguien ahí sentado, un bulto, que tenía que obedecerlo a él. Y además le adelanté, mire, si me tengo que morir, me voy a morir lo mismo. Así que sepa que no vengo nunca más acá. Y te tengo que decir que tuve una respuesta inesperada. Me dijo, sí, yo no la recuerdo ni a usted ni a toda esta conversación. Pero si todo fue como usted me lo está contando, yo tampoco me atendería conmigo mismo. O sea, hay un camino, yo sé que hay un camino, pero cuando uno está enfermo y tiene un diagnóstico grave, que lo que te pisa los talones son la muerte, es cuando me parece más tenemos que
tener estas decisiones compartidas. Me gustaría escuchar, creo que hay algunos pediatras en el auditorio, cómo funciona esto en ese marco, ¿no? Bruno, Carmen, ¿sí? ¿Cómo están? Buen día. Yo me quedé pensando en cuando hablaban del término autoridad, ¿Del sí, término? del término autoridad, Ujú. si capaz que la clave no está en cambiar que transformar esa autoridad en confianza, o si no estamos queriendo decir un poco lo mismo, ¿no? Como confiar entre pacientes y médicos. Me lo cuestiono un poco desde el punto de vista de médico y también de paciente que soy. Y respondiendo un poco a la inquietud de pediatría. eh, Estoy como me pliego mucho más a la concepción que compartía recién Gustavo de decisiones compartidas y que cada vez más tienen que ser así. Y más cuando están en el medio las voluntades subrogadas de los niños, que son decisiones también de los padres. eh, Escuchar las voces de los niños a veces es bastante difícil, sobre todo cuando son muy chiquitos. Con los adolescentes es un poco más fácil porque ellos te traen un poco lo que van a querer hacer y lo que no. En oncología pediátrica, ni que hablar, mucho más desafiante todavía. Y yo que hago cuidados paliativos en pediatría también, esto del respeto de las voluntades. De hecho, hace unos pocos días escribía un pequeño artículo en donde hablaba del respeto de las voluntades anticipadas, y estas cuestiones de respetar las decisiones desde todo punto de vista, ¿no? Espiritual, ético, familiar, decisiones digo, cuestiones familiares y propias de cada familia, que son un desafío permanente, ¿no? Para todos. Y bueno, en Carmen. pediatría es bien difícil, pero está interesante. Bueno, yo estaba pensando dos cosas. Primero, voy a hablar no como pediatra, sino como médica en general. Em, Pensaba que uno puede reconocer los propios errores cuando uno se va del otro lado y es paciente, porque los médicos no somos inmunes a ninguna enfermedad, somos también pacientes en algún punto, ¿no? Y me pasa a mí que según algunas consultas me doy cuenta, uy, no me está mirando la computadora, no. ¿Cuánto tiempo me dijo? No me explicó nada, o sí, o todo lo contrario, o qué amable que fue, qué bien me sentí cuando llevé a mi mamá a la guardia, por ejemplo, ¿no? Qué bien la atendieron. O sea que uno puede reflejarse en ese espejo y ver lo que hace uno, cómo es uno. Eso por un lado. Y por otro lado, pediatría yo creo que es un desafío hermoso. Digo, por algo somos pediatras también, ¿no? Porque uno está en interjuego no solo con el niño, que depende de cada edad, uno encuentra la forma de comunicación. Ayer hablábamos del dibujo, por ejemplo, ¿no? Una forma muy, digamos, sorprendente de ver un dibujo de un chico mientras nosotros estamos hablando, que me dice un montón de cosas que yo que no era incapaz de decirlo, ni que los padres lo pueden decir. Eso, por ejemplo, o cualquier cosa, digamos, o cualquier tipo de comunicación o de juego. Nosotros usamos mucho juego. Y lo interesante es que además tenemos tres personas o más, porque a veces vienen los abuelos, que tenemos que escuchar. Entonces, es como un collage de ideas, de decisiones, que es un juego muy interesante, es un juego serio, pero es un juego y que uno tiene que atender. Así que, no sé, yo creo que como vos decías, ¿no? Si estamos acá es porque nos interesa todo esto. El asunto es llegar y reconocer, hacer una reflexión sobre nuestra propia profesión y cómo la hacemos. Y qué satisfacción nos da, porque es cierto, nosotros nos vamos después de ver ese paciente a casa, pero nos vamos con algo, no nos vamos vacíos. Siempre nos queda algo, ¿eh? Así que bueno, Yo creo, Carmen, que uno se lleva algo de ese encuentro. A veces uno queda profundamente conmovido por ese encuentro y creo que luego de muchos años de práctica, lo que yo puedo decir es que la conmoción sigue igual, pero he aprendido a que no me dañe. Digamos, eso es tal vez lo más importante porque yo
ya están acostumbrados a veces los residentes que me ven lagrimear frente a una determinada situación. A mí no me produce ningún tipo de, no sé, vergüenza, pero les puedo asegurar que eso después no me va a generar un daño. Por supuesto que esto es a través de mucha reflexión, terapia, años, qué sé yo, pero yo creo que eso es posible, ¿sí? Y creo que algo de lo que Caparrós, no sé si se escuchó en el video o estaba más adelante, ahora no me acuerdo, pero una de las cosas que él decía, Fernando, Débora, es que él creía que la empatía no existe, que la empatía no existe. ¿Ustedes piensan que la empatía existe en el sentido de lo que se habla de empatía en el vínculo médico? Para mí sí, porque te cambia una consulta, o sea, me ha pasado de ir a esto que comentaba la señora que es paciente también, Coca. que te cambia, o sea, te cambia un día entero que un médico te diga una palabrita de, yo he ido a buscar una segunda opinión antes Disculpame de, que te sí. interrumpa. Empatía y no amabilidad. No, pero me Empatía parece que y no empatía, simpatía. ¿Sí? para mí no es simpático decir un minuto antes de terminar una consulta, mirá que tengo pacientes con mal pronóstico que con un buen ánimo y, y pensar en positivo han tenido muy buenas respuestas, por ejemplo, y he tenido pacientes con un pronóstico mejor y con un ánimo pésimo, no han tenido buenas respuestas. Para mí eso, por ejemplo, que me lo dijo una doctora, fue, no sé, una bocanada de aire, de decir gracias. Ujú. Un médico que te dice, por ahí necesitas buscar ayuda, una psicoterapia, alguien que te pueda dar una mano, eh, una buena alimentación, algo que sea fuera del protocolo. Para mí eso es tomarse un momento a pensar en el paciente y decir, no sé, es una conversación. Yo lo veo como algo empático. ¿Vos, Fernando? A ver, si entendemos la empatía como ponerse en el lugar del otro, la empatía no existe. No, no hay manera. Ustedes son médicos, psicólogos, terapeutas, la profesión que cada uno de ustedes eligió. Ustedes no son pacientes. Y ustedes pueden mostrar interés, ser amables, pero no se pueden poner en el lugar del paciente. Pueden tener la experiencia de haber atendido a cientos, miles de pacientes con la misma enfermedad, pero lo que a cada uno le pasa por adentro no les pasa a ustedes. Por suerte. Yo creo que es así, pero me parece interesante, a ver, escuchar al auditorio. Yo tampoco creo que la empatía exista así, pero creo que tenemos que creer que se puede lograr, aunque no se logre nunca. Pero uno tiene que tratar de esforzarse, de ponerse en el lugar del otro, aunque nunca lo logres totalmente. Pero creo que hay que transitar por ese lugar, ¿no? A ver qué es lo que... Eli, Me parece que depende de cómo definamos la empatía, ¿no? correcto. Si definimos la empatía con la clásica ponerse en el lugar del otro, es imposible, ¿no? Una vez en una clase una enfermera me dijo, dicen que ser empático es ponerse en los zapatos del otro, pero en un par de zapatos entran solo dos pies. Mm. Ahora, si nosotros definimos la empatía como el esfuerzo intencional de tratar de imaginar y comprender lo que está viviendo el otro, genuinamente poniendo mis juicios entre paréntesis, no proyectando cómo yo haría en su lugar, que eso es lo que a veces se hace y eso no es empatía, ¿no? Entonces, si nosotros lo pensamos como el esfuerzo intencional de tratar de imaginar y comprender qué es lo que está transitando el otro, me parece que sí existe.
Y desde lo que vos decís, Fernando, yo pienso en lo que decía recién Carmen. Ningún médico está exento de ser paciente alguna vez. De hecho, Susan Sontag decía que todos tenemos dos pasaportes, el bueno y el malo, el de los sanos y el de los enfermos, y aunque nos gusta usar el de los sanos, más de una vez, a nuestro pesar, tenemos que usar el de los enfermos. Entonces, no es un rol que los médicos no conozcan. Por ahí no tienen la misma patología por las que los vamos a consultar, pero no es un rol que no conozcan. Y por otro, sí puede ser que se lo olviden, eso es verdad. A veces se lo olvidan. Y por otro lado, me parece que la diferencia, digamos, yo creo que el problema no es el poder o la autoridad, digamos, el poder y la autoridad existen, el saber da poder, la diferencia de saber da poder. El tema es el poder, cómo se ejerce, si es un poder autoritario, si es un poder circular, si es un poder que habilita poder hacer, ¿no? El poder habilita también. El punto es que, como por ahí decían también, no es lo mismo un médico, como decía Débora, que solo se ciña al protocolo, o un médico que te pregunta, por ejemplo, ¿de qué trabajás? ¿No? Hay médicos que no saben de qué trabajan sus pacientes. Y es fundamental saber si está todo el día parado, si está sentado, si trabaja de día, si trabaja de noche, ni siquiera la profesión, porque eso marca el ritmo de su vida cotidiana y eso puede incidir en el tratamiento, ¿no? O esto que vos decías, si es importante para mí estar en un evento o no estar en un evento y qué es lo que puedo hacer con esto. Entonces me parece que, como también decía Joaquín, lo interesante es poder escuchar para acompañar mejor, desde que eso es lo que uno esperaría de o Sí, espera de su médico y eso es lo que enoja cuando no pasa, sí. ¿no? Un poquito esto. El intento es lo que vale. Sí, sí. Aquí, Melina, Hola, Melissa. Melissa, Gracias. Quería hacer una observación gramatical, perdón. sumándome, no, pero no es una corrección, sumándome a Caparrós y esto que traía la imagen de la coma entre el sujeto y el predicado, llevándola a la práctica, digo, hay algo de, nunca se pone coma entre sujeto y predicado porque no hay una pausa entre lo que el sujeto es y lo que hace, ¿no? Lo que el sujeto es y lo que le pasa. Entonces, invito a los trabajadores de salud, sumándome a esto que dice Caparrós, Total. a observar si estamos poniendo una pausa, si estamos poniendo una coma que molesta. Caparrós ha tenido sobre ese punto una pelea encarnizadísima con el diputado Fernando Iglesias, que le dijo que sí se podía poner coma entre el sujeto y el predicado. Y Caparrós le dijo, sos un bestia, porque no se pone una coma entre sujeto y predicado, pero se pueden poner dos comas, como si fuera Juan arregla una mesa. Juan es el sujeto, arregla la mesa. Okay. Se puede poner una coma cuando se dice Juan, el carpintero, arregla una mesa. Son dos comas, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahí Bueno, se armó un desfile justamente, pero infernal. Sí, está buenísimo porque al decir el carpintero, es lo que dice Eli, está sumándole al sujeto una característica que lo define y que amplía lo que podés ver de lo que hace, ¿no? Después de la acción, del verbo que está a continuación. ¿sabes qué, Meli? Una cosa que creo que es muy importante es que sepamos cómo se llaman los pacientes, porque ese es un punto. Nosotros tendemos a pensar que si su documento dice Juan Francisco Pérez, todos enseguida lo llaman Juan, hasta que de pronto el paciente dice, a mí nadie me dice Juan. ¿No es cierto? A mí nadie me dice Juan. Ah, ¿te dicen Francisco? No, tampoco me dicen Francisco. Yo soy Pancho para todo el mundo. Entonces, esto es algo que no, a veces resulta tan obvio, pero que empezando a saber cómo se llama la persona o cómo quieren que la llamen las personas, bueno, eso es muy importante. Había un paciente que se llamaba Gustavo, igual que yo, y yo le digo, todos te llaman Gus, alguno te llama Gusti, me dice, que nadie me diga Gusti porque odio que me digan Gusti. Y yo le dije, a mí me pasa lo mismo, no me gusta, ¿no? Entonces esas cosas, ¿eh? Sí. Carlos, o Jorge, Jorge tiene el micrófono. No, no más que sumando a esto que me hicieron acordar, el Principito tenía su rosa y un día cae al planeta que estaba lleno de rosas y dice, pero ¿cómo? ¿No? No era la mía la única, ¿no? Y idéntico es distinto de la identidad. Esa era la rosa del Principito.
Y me parece que esa palabra está empezando a surgir en este momento, que tiene que ver como que la empatía es acercarse a la identidad, porque la comprensión técnica del problema es lo que nos da la facultad, pero el acercamiento a la identidad, a esa capa tan especial, me reconoció, me encontró donde yo estaba, por ahí es el kit de la cuestión. Perfecto. No vamos a poder hacer más preguntas, les pido disculpas. Quiero ser extremadamente puntual para la mesa que viene. Estuvo buenísimo. Les agradezco muchísimo a Débora y Fernando, muchísimo su presencia. Ha sido para nosotros un placer tenerlos a ustedes. Que vaya mi agradecimiento a Martín Caparrós también por lo que se ha prestado. Y bueno, muchas gracias. Creo que fue una mesa muy linda y viene ya la segunda. Gracias. Gracias.